¿Qué pasaría si el muñeco asesino más famoso del cine se enfrentara al muñeco real más aterrador de la historia? Por un lado está Chucky, un asesino serial atrapado en un juguete capaz de correr, hablar, engañar y matar brutalmente. Y por el otro está Robert the Doll, un muñeco real tan perturbador que incluso hoy muchas personas aseguran que está maldito. Pero aquí viene una pregunta: ¿quién sería más peligroso si ambos existieran en el mismo mundo? Chucky contra la entidad demoníaca que inspiró su existencia. Robert el muñeco. No es solo una batalla de plástico y costuras, es un duelo entre el caos cinematográfico y la actividad paranormal documentada. Quédate hasta el final, porque mientras uno mata con cuchillos, el otro podría destruirte sin siquiera levantarse de la silla. Los muñecos siempre fueron creados para representar inocencia, compañía, infancia y protección. Pero en el terror, pocas cosas resultan tan perturbadoras como ver un objeto infantil convertido en algo maligno. Porque un muñeco no debería mirar, no debería moverse y definitivamente no debería matar. Sin embargo, dos nombres lograron convertirse en auténticas leyendas del horror: Chucky y Robert the Doll. Aunque uno pertenece al cine y el otro a una supuesta historia real, ambos comparten algo importante: la capacidad de generar miedo incluso décadas después de haber aparecido. Pero si analizamos su inteligencia, sus habilidades, la violencia, su influencia y resistencia, su historia y capacidad de causar terror, ¿cuál sería realmente más peligroso? Hablemos del origen de Chucky. Para entender a Chucky primero debemos hablar del hombre que existía antes del muñeco. A diferencia de Robert, sabemos exactamente qué hay dentro de Chucky: el alma de un asesino. Su verdadero nombre era Charles Lee Ray, un asesino serial extremadamente violento conocido como el estrangulador de Lake Shore. Charles Lee Ray era cruel, manipulador y completamente un psicópata. Disfrutaba de matar, no necesitaba razones complejas, no necesitaba venganza, simplemente disfrutaba causar sufrimiento. Pero había algo más importante: practicaba la magia vudú, y eso cambia la historia. Durante una persecución policial, Charles fue herido gravemente dentro de una juguetería. Sabiendo que iba a morir, realizó un ritual oscuro, transfiriendo su alma al cuerpo de un muñeco Good Guys. Así nació Chucky. ¿Qué hace tan peligroso a este muñeco? Aquí es donde Chucky se vuelve aterrador, porque no es solo un muñeco poseído, es un asesino humano atrapado en un cuerpo pequeño, y eso le da ventajas muy peligrosas. Nadie sospecha de él. Ese es posiblemente su mayor poder, porque la gente ve un juguete, un objeto infantil y algo aparentemente inofensivo. Y Chucky usa eso para acercarse a sus víctimas. Tiene inteligencia humana. A diferencia de otros monstruos del terror, Chucky planea, manipula, engaña, estudia a las personas, usa herramientas y prepara trampas. No actúa como un animal salvaje, actúa como un criminal profesional. Y su pequeño tamaño, aunque parece desventaja, muchas veces es lo contrario, porque puede esconderse, atacar desde lugares bajos, aparecer inesperadamente y entrar por espacios pequeños, y eso vuelve sus ataques impredecibles. Y ni hablemos de su resistencia. Ha sido quemado, descuartizado, derretido y reconstruido, y volviendo cada vez más cínico y letal. Chucky es ruidoso. Aunque el cuchillo es su símbolo principal, Chucky usa prácticamente cualquier cosa para matar. Ha utilizado cuchillos, hachas, armas de fuego, electricidad, trampas, venenos y herramientas industriales. Eso lo convierte en un asesino adaptable. Si entramos a la mente de Chucky, aquí entra otro punto importante. Chucky no solo mata, también disfruta psicológicamente del miedo. Se burla de sus víctimas, juega con ellas, hace bromas y provoca terror antes de atacar. Eso lo vuelve aún más perturbador, porque mientras otros monstruos parecen bestias,
Chucky parece divertirse. Ahora hablemos de Robert. Y aquí la historia cambia completamente, porque Robert the Doll no nació en Hollywood, supuestamente nació en la vida real. Para entender el miedo debemos viajar a 1904, a Key West. La familia Otto recibe un regalo para su hijo Robert Eugene Otto. La leyenda cuenta que una sirvienta de las Bahamas, experta en vudú y magia negra, entregó el muñeco como venganza por los maltratos recibidos. Robert no es un muñeco común, mide 1 metro de altura, está relleno de paja y viste un traje de marinero que perteneció al propio niño. Pronto, los padres de Eugene empezaron a escuchar algo imposible. Su hijo mantenía conversaciones largas en una habitación. Escuchaban la voz del niño y luego una voz mucho más grave y áspera respondiendo. Los muebles aparecían volcados, los juguetes destrozados, y Eugene solo decía una frase que se grabó en la historia del terror: yo no fui, fue Robert. Robert no murió con Eugene. Tras la muerte de su dueño en 1974, nuevas familias habitaron la casa. Los testimonios coinciden. El muñeco cambiaba de expresión, se reía en los pasillos y sus ojos seguían a cualquiera que entrara a la habitación. Hoy reside en el Museo East Martello. La regla es clara: si quieres tomarte una foto, debes pedirle permiso. Si no lo haces y ves que inclina la cabeza, prepárate para una racha de desgracias que solo termina con una carta de disculpas escrita a mano. Aquí aparece una diferencia entre ambos personajes. Chucky es visible, corre, habla y ataca físicamente, pero Robert funciona distinto. El miedo de Robert se basa en la sugestión, la paranoia, la maldición y la energía sobrenatural, y eso puede resultar incluso peor. ¿Por qué Robert da tanto miedo? Porque existe una posibilidad aterradora. ¿Y si nunca estuvo vivo? Muchas personas creen que Robert jamás necesitó moverse físicamente, que el verdadero horror era psicológico. Personas afirmando enfermar después de burlarse de él, accidentes extraños, pesadillas, mala suerte y sensación de ser observados. Eso creó la idea de una maldición. Sus habilidades y su evolución. Chucky no solo tiene fuerza de un hombre adulto en un cuerpo de muñeco good guy. Su verdadera habilidad es su resiliencia y su intelecto. Ha sido quemado, descuartizado, derretido y reconstruido. A diferencia del silencio inquietante de Robert, Chucky es ruidoso, usa armas de fuego, trampas complejas y tiene un sentido del humor negro que lo hace un depredador carismático pero despiadado. Robert no demuestra una inteligencia activa como tal. La resistencia de Robert ha sobrevivido a más de 100 años intacto, protegido por una vitrina y el miedo de miles. Chucky es mortal, aunque su alma sea persistente. En un combate físico, Chucky destrozaría a Robert en segundos, pero ¿se puede matar a lo que ya está muerto o a lo que nunca estuvo vivo? La habilidad de Robert de causar mala suerte podría ser el fin de Chucky antes de que pueda lanzar su primer ataque. En poder sobrenatural, ganaría Robert. Aquí cambia las cosas, porque Chucky depende de rituales, un cuerpo físico y movilidad. Pero Robert está rodeado de historias de maldiciones, manipulación paranormal e influencia psicológica. Si esas historias son reales, Robert sería mucho más peligroso espiritualmente. El efecto en las personas. El miedo que causa Chucky es agudo y momentáneo, el susto del cine. El miedo que causa Robert es crónico. Existen miles de cartas en el museo de personas que afirman haber perdido empleos, sufrido accidentes de auto o enfermedades graves tras faltarle el respeto al muñeco marinero. Chucky te quita la vida, Robert te quita la paz. En popularidad ganaría Chucky, definitivamente. Él tiene películas, series
videojuegos y hasta mercancía. Chucky es uno de los mayores íconos del terror. Pero, ¿es Chucky solo una copia de Robert? Aunque Don Mancini, creador de Chucky, no ha dado varias versiones, la influencia de la leyenda de Robert en el cine de los 80 es innegable. Estamos ante dos caras de la misma moneda. La ficción que nos enseña a temer a la oscuridad y la realidad que nos demuestra que la oscuridad a veces tiene forma de juguete. Si buscas una muerte rápida y cinematográfica, Chucky es tu hombre, pero si buscas una maldición que te persiga hasta la tumba por un simple error de etiqueta, Robert no tiene rival. ¿Quién ganaría? Si hablamos de combate físico, Chucky gana fácilmente, pero si hablamos de presencia paranormal y terror psicológico, Robert podría ser más aterrador, porque no necesitas verlo atacar para sentir miedo, y eso es justamente lo que hizo famosa su leyenda. La realidad es que ambos representan dos tipos distintos de terror. Chucky representa la violencia, la locura, el asesinato físico y el caos, mientras Robert representa la paranoia, la maldición, el misterio y el miedo psicológico. Y sinceramente, eso es lo que vuelve tan interesante compararlos. Y porque tocan algo muy profundo. La idea de que un objeto inocente pueda observarte cuando nadie te mira. Ahora piensa esto por un momento. Mucho antes de que existiera Chucky, ya existían historias sobre muñecos observando personas mientras dormían. Historias de figuras infantiles que cambiaban de posición, aparecían en habitaciones distintas, provocaban pesadillas o parecían tener presencia. Y eso es lo inquietante de Robert the Doll, porque mientras Chucky nació como ficción, Robert nació como rumor, y los rumores suelen ser mucho más peligrosos que las películas. Según muchas historias, las personas que visitaban a Robert y se burlaban de él terminaban sufriendo accidentes, enfermedades o experiencias extrañas días después. Algunos afirmaban escuchar pasos en sus casas, otros decían ver sombras, incluso hay quienes aseguraban sentir que algo los observaba después de haber visto fotografías del muñeco. Y aquí aparece una teoría bastante perturbadora. ¿Y si Robert nunca estuvo realmente poseído? ¿Y si el verdadero horror no era el muñeco sino las personas? Piensa en esto un momento. Un objeto aparentemente inocente comienza a recibir historias oscuras durante décadas. Miles de personas empiezan a creer que está maldito. El miedo colectivo crece y las leyendas aumentan y las historias se exageran. Y poco a poco el objeto deja de ser un simple muñeco y se convierte en un símbolo. Es una especie de recipiente para el miedo humano. Algunos investigadores paranormales creen que ciertos objetos podrían alimentarse emocionalmente de traumas, obsesión, miedo, energía negativa y sugestión colectiva. Y mientras más personas crean en la maldición, más fuerte parece volverse la leyenda. Eso podría explicar algo muy extraño. ¿Por qué Robert sigue dando tanto miedo incluso a personas que jamás investigaron profundamente su historia? Tal vez porque el verdadero terror nunca estuvo en moverse, sino en permanecer quieto. Porque cuando algo se queda inmóvil, tu mente comienza a imaginar el resto. Y quizás Hollywood entendió perfectamente ese miedo. Tal vez Chucky fue creado tomando esa paranoia humana y llevándolo al extremo. Darle voz, movimiento, personalidad y violencia. En otras palabras, Chucky sería el miedo visible, pero Robert sería el miedo invisible. Y honestamente, muchas veces lo invisible termina siendo peor, porque puedes escapar de un asesino, pero es mucho más difícil escapar de algo que ni siquiera sabes si realmente existe. Ya hemos recorrido más de un siglo de terror, desde los pasillos oscuros de Key West hasta los sets de Hollywood. Chucky y Robert nos recuerdan que los objetos inanimados pueden cobrar una vida propia si les damos suficiente energía o si el mal decide buscar un recipiente pequeño para pasar desapercibido. Pero ahora la pregunta más importante te la hago a ti.
Si estuvieras solo en una habitación a oscuras y tuvieras que elegir uno de los dos para que te acompañara toda la noche, ¿a quién elegirías? ¿Al asesino que puedes ver venir o a la entidad que te maldice en silencio? Déjame tu respuesta en los comentarios, y si alguna vez has sentido que uno de tus juguetes te miraba de forma extraña, cuéntanos tu historia. Estaré leyendo las más aterradoras. No olvides suscribirte y activar la campana si quieres más enfrentamientos oscuros entre personajes reales y ficticios. Y deja tu idea para el próximo video. Y recuerda, antes de dormir, revisa debajo de la cama, porque ellos están ahí. Esto fue Shock entre Dimensiones.